Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa citamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea directa nacional y en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa bastante importante, yo sé que les va a ser de mucha utilidad. Vamos a hablar de seguridad alimentaria, de esos cultivos que nosotros podemos hacer en nuestras casas fácilmente. Aquí vamos a tener una persona experta en el tema, por lo tanto pongan muchísima atención. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Oris Amandia, nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, doctora Oris, ¿cómo ha estado? Buenos días, doctor Juan Carlos, siempre es un gusto muy grande poder estar con ustedes, poder estar contigo y poder compartir el conocimiento que hemos traído ancestralmente y que de pronto se fue esfumando y se fue diluyendo porque llegamos a estas moles urbanas donde comenzamos a hiperproducir, pero a hiperproducir otras cosas, menos tranquilidad y más estrés. Entonces, esa es la motivación para haber invitado hoy a Adriana Isabel Ramírez Mercado, quien es una médica veterinaria egresada de la Universidad de Caldas y quien tiene una experiencia muy importante para contarnos porque ella tiene el antecedente de haber sido invitada por la Secretaría. ¿Eso fue de qué en Bogotá? Pues realmente estuvimos trabajando con el Jardín Botánico de Bogotá y con la Alcaldía Mayor de Bogotá en el programa de Bogotá Sin Hambre. Esto fue un programa que instauró el alcalde Lucho Garzón con el fin de llegar a las poblaciones más vulnerables con menos capacidad adquisitiva para que tuvieran la capacidad de tener una alimentación balanceada mediante la producción de sus alimentos. Además que eso también enfoca una red social muy interesante porque aparte de que cada persona estaba haciendo la producción de su alimento, estaban conformando una red social y haciendo que dentro de las comunidades las personas también se conocieran. Entonces, buenos días, Adriana, ¿cómo amaneciste? Yo sé que acabas de llegar de Armenia, muy agitada. Pero entonces, bueno, cuéntanos pues, Adriana, ¿cómo fue que una médica veterinaria llegó a esta experiencia tan hermosa? Bueno, realmente eso fue, yo creo que la vida lo va llevando uno como a las situaciones. Pues yo creo que eso es también debido gracias a mi esposo, que él toda la vida ha sido un amante de la tierra y pues a uno como que se le va pegando las aficiones del esposo. Entonces con él comenzamos a hacer un trabajo muy bonito, a amar un poco esta tierra y pues ahí se fueron como encauzando y uno viendo como las circunstancias también de los problemas medioambientales, de las situaciones de enfermedad que hay, empezamos como a investigar y a mirar una cantidad de opciones diferentes a las tradicionales para hacer una producción de alimentos. Ahí fue como que empezamos pues como en ese proceso. Bueno, ¿qué ventajas tiene, Adriana, uno poder de pronto cultivar sí, cultivar todos los alimentos en nuestras casas, lo que consumimos nosotros diariamente? Pues yo creo que eso tiene todas las ventajas que tú quieras. Primero, es un desestrés grandísimo uno poder hacer esa labor manual y estar en contacto con la tierra y ver ese milagro de la vida, porque es que de una semilla diminuta empezar a ver una planta que luego tú vas a consumir, eso es maravilloso. Y segundo, que tú estás totalmente consciente de qué es lo que te estás comiendo, ¿sí? Porque dentro de las producciones masivas empezamos a ver una gran cantidad de aplicación de agroquímicos, ¿sí? En la gran mayoría de las ocasiones los sistemas de riego vienen de ríos o de fuentes bastante contaminadas, entonces pues lo que estamos ingiriendo es una cantidad de microorganismos que no son muy saludables. Cuando tú estás produciendo tu alimento, sabes de dónde viene, cómo lo estás produciendo y que está totalmente sano. Ahí eso es algo muy importante. Yo creo que si nosotros pudiéramos tener como un microscopio en la cocina, nos daríamos cuenta de que si hurgamos un poquito así la lechuga, nos vamos a encontrar un poco de Escherichia coli y otros colis en la comida. Entonces, ¿cómo hago yo
Yo, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo cotidiano. Estoy viviendo en mi casa y resulta que en el patio yo tengo un pequeño espacio donde tengo un pedacito de tierra. ¿Yo qué le puedo hacer a eso? ¿Cómo puedo utilizar yo ese pedazo de tierra? Ese es el ejemplo A. Bueno, lo primero que tú vas a hacer es, como en todo, una planeación, ¿cierto? Tú miras el espacio que tienes disponible, estás pendiente de la parte de la luz solar, que es muy importante en el desarrollo de las plantas, del tipo de aireación que tenga, y de allí ya empiezas a determinar con el espacio que tienes qué tipo de producción vas a hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes hacer siembras en tubulares, que son bolsas plásticas tubulares. Pueden ser bolsas de basura de calibre grueso, o existe en el mercado pues bolsas especializadas para esto, donde tú puedes hacer un parapeto en guadua o en el material que más fácil te quede y colocar allí la producción horizontal. Si no tienes bolsas plásticas, si no quieres utilizar bolsas plásticas, puedes utilizar las latas de guadua, puedes utilizar las mismas botellas de gaseosa. Todo eso lo puedes colgar y ahí tienes producción. Puedes hacer las camas también, si el espacio es suficiente, se pueden hacer las camas donde sembrar los alimentos. Y otra forma, mejor dicho, cualquier utensilio que tengas en la casa lo puedes utilizar como matero para producción. Entonces lo primero es mirar el espacio que se tiene, luego determinar qué especies se van a cultivar dependiendo de la zona donde estés, del clima, ¿cierto? De la altura. Yo creo que Manizales es una de las zonas más privilegiadas para hacer agricultura de hortalizas por su clima. Prácticamente todas se dan. Entonces, con base a eso ya empiezas a hacer tu producción, la planeación de las eras. O sea que según eso yo no necesitaba tener en mi casa un pedazo de tierra. No. Ah, maravilloso. Mira. Efectivamente no, porque igual tú puedes hacer cultivos en zonas blandas, que sería la tierra directamente, o en piso duro, que son terrazas, balcones, el patio de la casa que esté pavimentado, cualquier cosa. A eso iba, por mucha gente que vive en apartamentos, por decir algo, y que no tiene algún sitio donde cultivar y que vive en un apartamento completamente cerrado. ¿Qué tipo de cultivos de pronto pueden llegar a dar aquí en la ciudad de Manizales o Armenia, como nos están viendo? Pues como te digo, principalmente lo importante es que tenga buena incidencia de sol, ¿sí? Que tenga buena incidencia de luz. Si el sitio tiene buena incidencia de luz, tú puedes sembrar plantas aromáticas, que además son muy lindas cuando tú las haces en materos, en el balcón, entonces quedan supremamente bonitas. Lo que son aromáticas y condimentarias, estoy hablando de romero, tomillo, albahaca, la misma caléndula, el estragón. Sí, que estas son condimentarias básicamente. Ay, eso es delicioso, eso es hermoso, y además de recrear el ojo, recrea el aroma. Exactamente, te hace una nivelación. Si metámosle algo de energético a esto, sí, hace una nivelación energética muy agradable del ambiente. O sea que yo en una matera, a nosotros ancestralmente nos gusta mucho sembrar, sí. ¿cierto? O sea que yo puedo tener una matera de estragón, una materita con albahaca morada. Con albahaca morada, con albahaca blanca, puedes tener el tomillo, tener el romero. De esas, como la más delicada, por llamarlo así, es la albahaca, que es muy susceptible a la humedad. Entonces hay que estar como muy pendiente pues de que no esté muy encharcada y que le dé buena incidencia de luz. De resto las plantas pues cualquiera. De hortalizas, de frutas, puedes sembrar fresas, que la mata de fresa es súper bonita y tienes la fresa en cualquier momento que quieras, ¿sí? Y bueno, queda súper lindo. Mira, ya todos los que llevamos 6 productos que podemos sembrar en las materas en la casa. ¿Sí? Las lechugas de variedades, la lechuga crespa, la lechuga morada, la lechuga lisa, que son plantas bonitas, o sea, las puedes utilizar ornamentalmente y además son para consumo.
Recuerden los televidentes que a partir de este momento se abren nuestras líneas telefónicas. Si usted quiere saber cómo poner un cultivo de estos en su casa, cómo optimizar ese espacio, qué tipo de alimento, de matica o de este tipo de productos agropecuarios puede llegar a sembrar allí, pues entonces llámenos y pregunten aquí, que estamos con la experta, con Adriana, para que nos cuente cómo vamos a hacer todo eso. ¿Dónde adquiere uno las semillas? Yo definitivamente del campo, a pesar de que tengo ancestro agricultor, no sé mucho, apenas aprendo por ahí de mi papá muchas cosas que... Pues mira, el tipo de reproducción de las plantas hay sexual y asexual. La sexual es por la semilla. Desafortunadamente, pues conseguir semillas orgánicas y semillas autóctonas, pues como de estas plantas que estamos hablando, que todas son extranjeras, las que comentamos ahorita de las condimentarias. Entonces generalmente uno lo hace es por esqueje. O sea, esqueje es un pedacito de la planta, es una parte de la planta que tú la siembras para que ella saque raíz y de ahí se genera. Ese es el bracito. El bracito que llaman, el piecito. Sí, el bracito. Sí, deme un bracito. Deme un piecito, Sí. deme un pedacito de la mata. ¿Cómo corta uno el bracito? Bueno, una parte importante. Sí, es Sí, cierto. porque debe tener una técnica, algo así especial. Pues generalmente cuando tú vas a la finca lo desgajan y te lo entregan. Lo ideal para hacer una reproducción es que sea de los tallos más tiernos, de las hojitas más tiernas. Tú cortas en diagonal el palito, el tronquito, el esqueje, le quitas todas las ramitas de la parte inferior. Lo ideal, si pueden conseguir penca de sábila, una hoja de penca de sábila, le quitan la cáscara y en esa babita pueden untar allí el esquejecito y esto nos ayuda a enraizar muchísimo más rápido. Y ya simplemente lo trasplantas al matero. Bueno, estamos aprendiendo aquí muchas cosas. Vamos a escuchar a una televidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, para felicitarlos por el programa. Muchas Y gracias. para preguntarle a la doctora, porque tenemos palos de tomate y están un poquito florecidos, pero viven se pican mucho. Y le hemos echado ají con el ajo, pero siempre van saliendo las hojas y son muy picadas. ¿Qué se le podrá hacer? Muchas gracias, muy amable. A usted por esa importante llamada. Muy bien. Bueno, tengo para comentarle que el tomate es una planta como la papa, es de la misma familia, que le da todas las enfermedades y todos los insectos, todo le da a esas dos plantas, pero igual si es el daño en la hoja, hay que mirar que de pronto no sea un honguito. En ese caso puedes trabajarle con ortiga, un hidrolato de ortiga. ¿Qué es el hidrolato? Los hidrolatos en general los puedes hacer por cocción de la planta. Coges la ortiga, generalmente se utiliza 1 kilo de ortiga por 3 litros de agua, igual uno puede hacer menor cantidad, se deja hirviendo por media hora, se apaga, se tapa y se deja reposando ojalá de un día para otro. Con este líquido que allí cuando se hace se cuela, con este líquido podemos fumigar las plantas. ¿Qué hace la ortiga? La ortiga es una planta que nos ayuda primero a mantener la temperatura y más en estos climas con tanto altibajo, nos ayuda a mantener la temperatura y hace que la planta tenga una defensa mayor. Ella estimula la defensa de la planta, ¿sí? Entonces, una planta cuando está bien alimentada y cuando tiene suficientes defensas es menos propensa al ataque de insectos. Hay que mirar si de pronto, si ya es por un insecto como tal, ¿cierto? Que es la manchita como por un insecto, pues seguir trabajando con el hidrolato, con el ajo y el ají, como dice la señora, pero entonces también hacerlo intercalado con otras plantas como la manzanilla o utilizar incluso los cogollitos del tomate, de la mata de tomate, los tiernitos, hacer un hidrolato y ese también nos ayuda a controlar insectos. Uy, eso que acaba de decir Adriana es tan hermoso. Miren cómo todo es aplicado, tanto de las plantas como de los animales al hombre. ¿Sí? Allí
prácticamente lo que hiciste fue la fabricación de una sustancia que se llama nosodes en la medicina biológica, y eso fue investigado en Alemania hace muchos años, pero no solamente en Alemania, sino que eso fue el producto de la observación universal. Se decía que para atender la alteración del cuerpo se puede fabricar con secreciones del mismo cuerpo sustancias que se puedan aplicar en él, ¿sí? Aquí hay personas muy hábiles para este tipo de arte, inclusive hasta el doctor Germán Olarte en la parte ginecológica ha empleado nosodes, y personas muy serias. Entonces aquí observamos cómo a través de haber licuado el tomate tierno y colocárselo prácticamente en aspersión a la planta, esa misma planta va a recordar el sistema inmunológico y ella se va a defender. ¿Y le echan todos los días a la plantica? ¿Cómo es la forma de hacerlo? Para hacerle control, lo ideal es hacerlo, depende también mucho del ambiente, ¿no? Del clima que estemos manejando. Por ejemplo, si el ambiente es como el que tenemos hoy, que es bastante frío y es permanente, lo ideal es hacerlo cada 2 o 3 días, ¿sí? Si ya hay un clima un poco más cálido, lo podemos hacer cada 8, cada 15 días. Hay que tener en cuenta que la agricultura es de observación. La agricultura orgánica, como lo estamos planteando aquí, es de observación. Entonces uno tiene que aprender cómo evoluciona la planta y cuáles son como las condiciones que más la afectan, para uno poder entrar a trabajar con ellas. Igual la planta es un ser vivo, ¿no? Entonces hay que tratarlo como tal. Aquí entonces es cierto que inciden las fases lunares. Sí, claro. Cuéntanos eso, es muy importante. Pues realmente las fases lunares, los ancestros siempre las han manejado y uno dejó como de lado esa parte. Pero si uno empieza a hacer una observación, si tú siembras en menguante, la planta va a tener una mejor producción, va a tener una mejor floración. Si tú lo haces en creciente, entonces es como dicen las señoras, que la planta se va en vicio, que es que la planta simplemente se va larga y no produce, no florece, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y ya hay varias personas que han hecho estudios muy serios con respecto a la incidencia de las fases lunares para hacer las labores en el campo. Hay varios chicos que han sacado aquí los almanaques lunares. Sí. Y es bien interesante uno manejar como ese sitio, incluso hasta para uno mismo, que para cortarse el cabello, para muchas cosas, y realmente sí influye. Yo creo que el hombre, en medio de su prepotencia, ha olvidado todo lo que nos han dejado de legado cultural. Hace poco estuve en México y fui a Chichén Itzá. Eso es algo hermoso, donde están las pirámides. Y allí hay un sitio que es el observatorio astronómico que los indígenas de allí tenían o tienen, porque el observatorio permanece y se observan muchas personas con características de la región. Y precisamente es que yo no sé por qué nosotros hemos olvidado eso. Hay una ubicación de ese observatorio donde ellos decían: cuando el sol entre y deje una sombra de tal forma, entonces se podrá sembrar maíz. Cuando el sol entre por esta ventana y deje allí, entonces se podrá sembrar frijol. O sea, la cultura nosotros la fuimos perdiendo. El horizonte que tenía el ser humano se fue perdiendo. Pero entonces, como no nos vamos a quejar tanto, aquí vamos a observar. Adriana nos ha hablado puntualmente de 2 productos que nos dijo la señora que estaba empleando y un producto que ella dice que está empleando. ¿Para qué el ají? El ají es un repelente. Lo que es el ajo y el ají básicamente es un repelente. Igual también te ayuda a manejar la temperatura de la planta, la temperatura interna de la planta como tal. ¿Qué hace el ají? Cuando viene el insecto a picar la hojita y resulta que la hojita está untada de ají, pues yo creo que le debe picar un poquito. Entonces, no le gusta. Sí, entonces el insecto dice, en su instinto de conservación dice: aquí no vuelvo, ¿sí? Porque es que en la agricultura orgánica, más que sidas, o sea, más que matar, más que eliminar por completo, uno lo que busca es controlar, hacer una homeostasis dentro del cultivo.
¿Qué quiere decir esto? Que igual los insectos van a llegar, pero lo que queremos es que la incidencia no sea tan alta que nos vaya a afectar la producción final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la señora que llamó ahora, no se angustie mucho, si la planta le está produciendo tomate, ¿sí? Y de pronto el tomate sale pecosito, no hay ningún problema, igual tiene mejor sabor, porque a nosotros nos han vendido la idea de que si no es brillante, tomate brillante, liso, es más, hasta le echan como unas veces algo para... lo enceran, hay frutas que enceran y todo, entonces a uno le han creado esa imagen que si no es un producto totalmente perfecto, no te sirve para consumo, pero igual uno no se va a comer la cáscara de muchos productos. Entonces el tomate no tiene problema, pues si de pronto viene con algunas pequitas o algo. Lo importante es que ella mantenga la suficiente cantidad de hojas para que proteja la planta, para que absorba alimento y para que pueda tener una buena floración. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las propiedades que tienen estos elementos. A nivel humano se ha hablado acerca de las propiedades que tiene la ortiga. Sí. Yo diría que la ortiga es mejor para muchas personas a quienes les gusta emplear las plantas. Es mejor utilizarla en emplastos y no directamente, porque eso puede ocasionar muchas dermatitis y a aquellas personas quienes tienen una base que sea muy atópica, inclusive pueden hacer un espasmo respiratorio. Claro. Y eso se los digo porque a mí me consultan muchísimo por plantas. Doctora, ¿cómo utilizo el sidrón? Bueno, tanto que me tocó ponerme a estudiar plantas medicinales, porque yo decía, bueno, si mi mamá cuando yo estaba pequeñita me hacía la bebida de pronto alivio, entonces yo porque si me aliviaba el estómago, una diarrea, tenga mi hijo. Exacto, entonces eso tenía que funcionar y eso estuvimos viendo, que cuando se hacía un cocimiento de la ortiga y se utilizaba en paños, como emplastos, sí, en emplastos, tenía una muy buena evolución. Al otro día había menos dolor en las articulaciones y había más facilidad para el movimiento, o sea que son productos que tienen una fundamentación de estimular el sistema inmunológico. Sí, además que te hace una vasodilatación, entonces permite pues un mejor funcionamiento de estos. La ortiga básicamente es un estimulante de la parte inmunológica, es bien importante. La ortiga se puede hacer en plasto, incluso se puede consumir, pero ¿qué hay que hacer? Hacerla en infusión, después de que se haga en infusión, colarla en un liencito para que toda esa pelucita que ella tiene quede allí, que esa es la que realmente nos produce la alergia, y ya ahí podemos hacer el consumo del agua o de la tintura. ¿Qué otro tipo de planticas medicinales podemos tener en nuestras casas? Pero después de que escuchemos esta llamadita, yo creo que respondemos la pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días, para felicitarlos por el programa. Sí, muchas gracias. Hacerle una preguntita a la doctora. Tenemos unos tomates de árbol, pero son bastante, van creciendo y las hojas se pican bastante. ¿Qué se le puede hacer? Mira cómo claro que sí. Muchas gracias por esa llamada. Esta es una región donde nosotros podemos observar mucho en los solares que quedan, que hay tomate. Mira que inclusive yo estaba muy pequeñita cuando mi tío Jorge estaba estudiando agronomía y la tesis que presentó fue acerca de las plagas del tomate y él se basó en la observación de lo que hizo el solar de la abuelita. O sea que esta es una región donde se siembra tomate porque el tomate sabe muy rico. Sí, el tomate es muy rico. Mira, el tomate lo pueden afectar varios problemas. Uno son los hongos, entonces habría que mirar cuál es la manchita que dice la señora de la hoja, ¿cierto? Porque puede ser un hongo o puede ser una bacteria. ¿Y el hongo cómo se ve? Generalmente la lesión del hongo, pues hay unos que son polvosos, que es el mildeo, que es cuando uno ve como la hojita como oscura o como con una cenicita, lo que llaman ceniza, ese es el mildeo. Para eso simplemente lo trabajas con azufre, un azufre comercial. Uno lo puede esparcir alrededor del árbol
¿Cómo lo esparce uno? Uno dice donde cae la gota. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está el árbol y tiene sus ramas. Cuando llueve, ustedes ven que en la tierra quedan los puntos como de la gota. Entonces, ese es donde uno dice donde cae la gota. Allí es donde uno debe aplicar tanto fertilizantes como este tipo de elementos, que es el azufre. La lesión del hongo, ¿cómo se ve? Generalmente seca. Cuando uno ve la hoja y usted la toca y es crocante y seca, ¿cierto? Ah, sí. Esos generalmente son hongos. Cuando son, y no tienen olor, no tienen ningún olor. Cuando son bacterias, generalmente la lesión es húmeda y tiene un olor bastante desagradable. Es bastante desagradable. Otro factor que afecta el tomate de árbol es el virus, que es cuando la hoja se pone como amarillenta, como veteada. Cuando esto sucede, pues ahí sí no hay solución. Realmente lo mejor es eliminar la planta, hacer una buena desinfección del suelo, dejarlo descansar y no volver a sembrar allí este tipo de fruta, porque eso va quedando en vuelve el suelo. Otra vez y si uno siembra algo puede volver a salir así. Exactamente. El virus. Aquí, perdón, aquí voy a hacerles un pequeño aportecito. ¿Recuerdan de la visita del doctor Darío Patiño? Sí. El doctor Darío Patiño tiene una investigación muy importante en cuanto al empleo del ácido hipocloroso, que es el líquido que habíamos dicho que se emplea en las úlceras, que sirve para desinfectar la casa, en el manejo de los suelos que han sido infectados con virus. Entonces, yo creo que esa puede ser una estrategia, ¿cierto? Sí. Y otra persona que no quiera utilizar ácido hipocloroso, que es el Neutroder o el Neutrovac, entonces lo puede hacer ¿cómo? ¿Cómo desinfecta uno el piso? La mejor forma de hacerlo es una solarización. ¿Qué es una solarización? Tú utilizas el sitio donde está, o la cama, coger la tierra, hacer una cama y taparla con un plástico, preferiblemente negro, para que absorba mejor la luz solar. Se deja allí más o menos de 15 a 20 días a una exposición directa del sol y se supone que con las altas temperaturas que logra obtener esta tierra debajo de este plástico, pues muchos microorganismos van a morir allí, ¿sí? En el caso del virus es bastante complicadito, es mejor sembrar especies que ya no sean susceptibles a eso, porque pues tiene una incidencia mucho más alta y es más difícil de controlar. ¿Cuánto tiempo más o menos puede dejar uno ese terreno, esa cama, para cultivarla nuevamente? Pues con ese mismo, con el tomate mismo, pues tú te puedes arriesgar a los 3 o 4 meses. No es tan... No es tan horrible. Igual tienes todavía la posibilidad de que vuelva a presentarse, sí, pero eso es con el virus. Con los otros tipos de problemas que se pueden encontrar en el suelo, como los nemátodos también, que son unos animalitos microscópicos que se adhieren a la raíz y evitan que la raíz tenga la absorción adecuada de los nutrientes. Con eso es muy aconsejable uno hacer eras intercaladas con caléndula. La caléndula es una planta que nos ayuda a controlar este tipo de plantas, de animalitos. El rábano también, el rábano es un producto que sale supremamente rápido, que nos sirve de consumo y ayuda también a controlar los nematos, las chisas, todos los gusanitos, porque prefieren irse a comerse el rabanito que las otras plantas. Eso es lo que llamamos alelopatía dentro de la agricultura orgánica. Ay, bueno, hablemos de la alelopatía, eso es algo hermosísimo. O sea, describamos qué es alelopatía. Pues la alelopatía es el arte de que las plantas se pueden ayudar entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos plantas, un cultivo central, sea el que sea, y podemos utilizar otras plantas que nos van a ayudar a controlar los insectos o las enfermedades que nos van a atacar nuestro cultivo central. Entonces, básicamente la alelopatía es el trabajo conjunto de las plantas, entre ellas se ayudan. Maravilla. Dentro de la alelopatía podemos utilizar lo que es el cidrón, el limoncillo, ay, se me fue, que es similar al limoncillo también,
La citronela, ya me acordé. Citronela. Ya le iba a decir yo, mamoncillo. Mamoncillo, no, la planta, no el nombre. Pues tenemos infinidad de plantas que nos pueden ayudar a controlar el ambiente. Las mismas condimentarias que estábamos hablando, el romero, el tomillo también nos ayuda dentro de un cultivo. La cebolla de huevo, ¿sí? Entonces esto depende como determinar cuál es nuestro cultivo central. Y con base a eso ya podemos determinar también la alelopatía. ¿Por qué? Porque las plantas que vamos a utilizar de alelopatía pues no van a salir con la misma calidad ni con el mismo aspecto que nuestro cultivo central. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a la señora que siembre cerquita de los tomates? Pues la caléndula sería muy bueno para evitar de pronto, porque el tomate es muy susceptible a ese tipo de nematodos que estamos hablando. Ya es bueno que ella haga. El hidrolato de ortiga le sirve mucho si es un hongo, le sirve mucho para tratar eso. De manzanilla también le sirve el hidrolato. Ya determinar si es esa pelucita que estábamos hablando, utilizar el azufre, tanto en aspersión como en el suelo. Si ya es una bacteria, pues lo mejor es hacer eliminación de la planta. Sí. Como tal, y pues tratarla por podas, ¿sí? Ya. Básicamente por ¿En cuánto podas. tiempo comienza uno a ver que después de que le aplica estas sustancias o hace estos sembrados de cultivos, que la planta comienza otra vez a modificarse o a adquirir una mejor arquitectura? Bueno, cuando lo esencial es que tenga una buena fertilización, ¿cierto? Y la fertilización la hacemos con los compost o con el lombricompuesto. Esto lo debemos hacer cada 3 meses, también depende mucho del cultivo, hay unos que son cada 3 meses, otros cada 4 meses. En el caso del tomate de árbol lo puedes hacer cada 3 meses. Esta es la base para que la planta pueda tener las defensas apropiadas pues, contra este tipo de enfermedades, ¿cierto? Como los seres humanos, si el ser humano está bien alimentado, resiste mucho mejor que si no lo está. Cuando ya tú empiezas a hacer este tipo de aplicación, por ejemplo por el mildeo, eso es una maravilla porque tú a los 5 días a la semana ya ves el resultado con este tipo de producto. Entonces, mildeo es un honguito que es el que hace la capita negra o como amarillentica en las hojas. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos otra llamada, buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Para hacerle una preguntita a la doctora, o a ustedes, a los dos. Muchas gracias, Bel. Resulta de que a mí se me presentó un dolor en la columna, o digamos que en la columna no, un dolor acá, lumbar atrás. Resulta que yo fui a la clínica, a mí me mandaron una radiografía. La mandé a leer al Centro Médico Santa Elena y les voy a leer los resultados, a ver si de pronto ustedes me interpretan antes de llevarlo donde el médico para no tener que ir donde el médico. Mira, a mí me salió de la columna me salió, las vértebras tienen altura normal, los aspectos intervertebrales son normales. Bueno, y de pelvis me salió, las caderas tienen aspecto normal, las sacroiliacas muestran estrechamiento del espacio, en lo cual puede relacionarse con sacroileitis crónica bilateral. Entonces, para ver qué... ¿Usted cómo está? ¿Está pesadita? No, nada, peso 52 kilos. Está muy ¿Y dolor? ¿Mucho dolor? Pues sí. ¿Sobre todo en las caderas o en dónde? ¿O en la columna? Como en la parte de las caderas, me siento, por decir algo, más de 5 minutos y me duele harto. ¿Cuántos añitos tiene? Tengo 43. Bueno, muy joven, y está menstruando normalmente. Normal, sí. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí, muchas gracias por su pregunta o por su observación. Aquí hay algo muy importante, doctor Juan Carlos, y es que es indispensable que la clínica pese sobre el examen. En muchas ocasiones uno ve los exámenes radiográficos normales y uno le dice a la paciente, no, estas radiografías están muy mal, están muy bien, usted no tiene nada. No, porque recuerden ustedes, señores médicos y médicas,
que también hay estructuras blandas que están alrededor de las articulaciones y que están cubriendo el hueso. También hay fascias y también hay aponeurosis. Aquí con la paciente habría que hacer una investigación más profunda con respecto a qué, cómo es el calzado, cómo se sienta, qué tipo de comidas está ingiriendo, porque puede haber comidas proinflamatorias que se estén haciendo su manifestación precisamente en estos sitios dolorosos. O sea que la invito a que haga una buena consulta, lleve radiografías al médico que se las ordenó, porque es muy importante que él termine la orientación de lo que está buscando. Además, se queja mucho de dolor lumbar y pues ahí se refiere también como una sacroileitis al parecer crónica, pero es que está muy joven para estar de pronto con este tipo de manifestaciones. No necesariamente todo lo que dice ahí en la radiografía pues le va a estar complicando su cuadro. Sí, hay que hacer una mejor evaluación, como dice la doctora Doris. Exacto. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días. Bueno, listo, entonces vamos a ir a un breve espacio de comerciales y ya regresamos con ustedes. Muy bien. En Manizales, en el nuevo Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, la cultura tiene lugar y se eleva a otro nivel garantizando excelentes condiciones para la realización de actividades empresariales, culturales, académicas y comerciales. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de Manizales, donde la cultura tiene lugar. Estamos aquí en Consúltenos por su salud, hablando de todos esos cultivos que nosotros podemos tener en nuestras casas, de esa nutrición saludable para nuestras vidas. Así que si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, aquí tenemos una experta en el tema que nos va a orientar de cómo lo podemos hacer. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Mira, es a preguntarle una cosita a la doctora. Yo tengo un patio, pues, pero es cubierto. Si yo siembro, digamos así, las maticas y todo, ¿cómo hago para fumigarlas, pues, que no sea con químicos? Gracias, muy amable. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buena su pregunta. La verdad es que nosotros podemos hacer nuestros abonos con base de todos los residuos orgánicos que sacamos de la cocina. Empezamos con las cáscaras de tomate, con las cáscaras de plátano, con las cáscaras de papa. Lo que hacemos es que la picamos suavemente, que queden trozos pequeños. En un cajoncito, podemos utilizar un cajón o incluso podemos utilizar una caneca plástica. Allí vamos haciendo capas con estos sustratos. Podemos conseguir pasto o en ese caso podemos conseguir papel periódico, ojalá que no esté impreso, ¿sí? Porque de todas maneras cuando viene impreso viene con tinta y esa tinta nos trae plomo que nos puede hacer una intoxicación de la planta. Entonces lo mejor es utilizar papel periódico sin imprimir. Este también lo picamos. Podemos utilizar agua con azúcar o melaza con agua para que eso nos va a enriquecer el sustrato y va a hacer que estos microorganismos actúen mucho más rápido. Las cáscaras de huevo también se pueden picar bastante pequeños, eso se aplica, que eso nos va a aportar calcio. En fin, cualquier tipo de sustancia orgánica que salga de la cocina nos va a servir para esto. Esto lo tapamos, lo ideal es colocarle, si no tenemos la posibilidad de hacerle un volteo periódico a este sustrato, entonces colocarle un tubo de PVC en el centro del utensilio que estamos utilizando para este compost, que esté agujereado, ¿sí?, para que esto nos produzca la aireación que tenemos. ¿Por qué necesitamos aire dentro del sustrato? Porque si es un proceso aeróbico, si no le administramos aire al sustrato, se nos va a podrir, ¿sí? Entonces no nos va a generar un compost que nos va a servir de nutriente para la planta, sino que se va a podrir, es basura podrida, entonces nos va a generar malos olores. La característica del compost es que no tiene mal olor, no debe atraer insectos de ningún tipo, ni moscas, ni hormigas, ni nada de este tipo. Entonces eso nos ayuda a controlar. Utilizar cal agrícola,
es bueno aplicarle cal agrícola para que elimine pues estos olores y estos insectos. Y lo ideal es tener este recipiente encima de otro recipiente que nos pueda recibir lo que llamamos lixiviados. Los lixiviados, ¿qué son? Si ustedes ven en la basura, siempre cuando uno saca la bolsa hay como esos líquidos, ¿cierto? Esos líquidos son utilizables también para fertilizantes. Lo que sí hay es que tener cuidado cuando uno los recoge es de diluirlos. Generalmente se utiliza una parte de este lixiviado por 10 partes de agua, ¿sí? Para que al aplicar los fumigados no vamos a quemar la planta. Incluso si no quieren utilizarlo en la planta, este lixiviado nos puede ayudar a esparciéndolo en el compost para que nos aumente los nutrientes. Cuando no colocamos este tubo en el centro, entonces ¿qué hacemos? Hacemos unos volteos del material, ¿sí? Cada 3 días aproximadamente. En el clima de Manizales puede durar más o menos 3 meses el proceso, ¿sí? Para tener este compost. Lo importante es que hacen la cama, la llenan y la dejan, no la siguen surtiendo, ¿sí? La dejan quieta los 3 meses. Solo con sus volteos pues ocasionales para que no vaya a haber problemas. Otro sistema es la utilización de lombrices, que dentro de nuestros patios podemos hacerlo, en cajas de gaseosa o en guacales, en canastillas. Las cubrimos con un plástico en el fondo para que la lombriz no se nos vaya a ir, ¿sí? Entonces, para no encontrar la lombriz en la sala. Sí, o en las materas de la sala, en cualquier parte. Entonces utilizamos esto, podemos utilizar los mismos sustratos de la cocina. Lo importante es que cuando vamos a poner la lombriz dentro de las canastillas, ya este sustrato tenga un grado de descomposición. Porque si las echamos con los sustrato fresco, esto alcanza unas temperaturas muy altas, cuando está en descomposición son de 70, 80 grados, entonces eso nos va a matar la lombriz, ¿sí? Entonces por eso hay que esperar a que ella se descomponga, ahí sí aplicar la semilla de lombriz. Tengamos en cuenta que una sola lombriz nos puede producir 130.000 lombrices en un año, entonces vamos a tener una población muy interesante. Y simplemente se hace y ya se va alimentando todos los días. Bueno, y la señora que tiene el patio techado, ¿cómo hace? En los cajoncitos, sin ningún problema. Busca un rinconcito de su patio donde no le incomode, hace una canastillita, igual la coloca encima de un soporte o de algo que no quede a ras de piso, porque la lombriz es muy propensa a las hormigas. La hormiga y la cucaracha son sus principales enemigos, se las comen. Entonces tenerla elevadita pues para evitar ese tipo de procesos y tenerle de todas maneras un recipiente en la parte inferior por cualquier tipo de lixiviado que salga. Entonces, el techo no importa, lo importante es que tenga buen calorcito. Me imagino que le debe entrar buen calor, incluso las lombrices y el compost uno lo debe tapar con un plástico, ¿cierto? Para mejorar la temperatura, y lo importante es mantenerla húmeda, pero no encharcada. ¿Cómo manejamos la humedad? Ustedes cogen un puñado de cualquiera de los dos productos, lo apretan, si gotea, hay muchísima humedad, entonces debemos agregarle material seco, ¿sí? Ya sea pasto, pero que esté seco. Si ustedes la apretan y se desborona, es porque está muy seco, entonces hay que hacerle un riego normal, con regadera, con agüita. Lo ideal es que ustedes al empuñar quede la bolita formada, que no se deforme. Esa es la humedad perfecta. Humedad ideal. Bueno. Recuerden todos los televidentes que si tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos servicio de enfermería, terapia física, respiratoria, servicio de ambulancia también, las 24 horas. Así que si tienen algún problema de salud, no duden en llamar a la línea médica. Hay un sistema de afiliaciones muy fácil. Es supremamente económico para que obtenga todos estos beneficios y usted no pase todas esas dificultades, o sus seres queridos, sus papás, su mamá, sus abuelos. Afílienlos para que puedan disfrutar de todos esos servicios médicos domiciliarios. De igual manera, pues los invitamos a que conozcan las instalaciones de la línea médica. Allí tenemos 2 hermosos lugares que pueden
utilizar para que estén allí su papá, su mamá, sus abuelos. Si no los pueden cuidar en su casa, allí tenemos unas excelentes instalaciones que les van a permitir tener todo ese cuidado médico y de enfermería para que ustedes estén tranquilos y puedan dejarlos allí en las mejores manos. Entonces esta es la invitación que les hacemos a todos los televidentes para que pasen por allí y conozcan estas hermosas instalaciones que tenemos en el barrio Palermo. Doctor Juan Carlos, hay que recordar que nosotros desperdiciamos la mayor parte de la comida y que consumimos cosas muy tóxicas, ¿sí? Entonces vamos a recordar que nosotros podemos hacer muchas cosas, emplear el recurso de la planta medicinal que nos acaba de decir Adriana, cada una de ellas, el laurel, el tomillo, el orégano, la citronela, el limoncillo, la manzanilla. Exacto, la manzanilla, el estragón, y podemos tener materitas de cada una de ellas o repartir en una maceta grande varias de ellas para hacerlo de la alelopatía. Y entonces nosotros, si vamos a hacer una carne, podemos emplear, ¿qué productos de estos utilizarías tú para adicionarle a la carne cuando la estás haciendo? Mira, por ejemplo, si vamos a trabajar con la carne de res, es muy rico utilizar el romero. El romero también se utiliza queda muy bien con el pescado. El tomillo, pues excelente, yo utilizo el tomillo en todo, yo creo que ya en la casa deben de estar de tomillo hasta la cabeza, porque yo utilizo el tomillo en todo. El orégano, igual, el orégano para las carnes, para el pollo, es muy sabroso uno adobar el pollo con el orégano. Sí. Las carnes de hamburguesa, les aconsejo cuando hagan la carne de hamburguesa, adobarla con una buena cantidad de... No se pasen porque el sabor es fuerte, pero uno adobarla solo con orégano, sal y pimienta y queda espectacular, muy bien. Bueno. ¿Dónde las pueden conseguir a ustedes y a su esposo para que las personas que estén interesadas, por ejemplo, puedan recibir toda esta asesoría de cómo realizar sus cultivos en sus casas o en sus pequeñas parcelitas? Claro que sí, mira, se pueden comunicar al celular 300-226-1297 o al 300-226-1498. Allí estamos mi esposo y yo atentos a cualquier inquietud que puedan tener. Eso es algo muy importante porque yo tengo muchos grupos de pacientes que quieren recibir asesoría sobre cómo mantener sus plantas que les sirvan de ornamentales y a la vez para utilizarlas. Un ejemplo, la albahaca morada da una flor hermosa y da una fragancia maravillosa. La albahaca blanca es espectacular. Entonces nosotros, ahora que estamos en el boom de lo que es la aromoterapia, esa puede ser una estrategia, tener plantas aromatizantes que nos sirvan también para ambientar en la casa, para ambientar el ojo, sí, para llenarnos de buena energía y para utilizar como condimento. O sea, ¿por qué? Porque es que cuando nosotros utilizamos cubitos, polvitos y en fin, cositas que nos venden en el supermercado, estamos llevando muchas cosas tóxicas a nuestro organismo. Entonces los invito para que participemos así. Allí hay yo tengo una pregunta que me han hecho muchos televidentes y es que me dicen, doctora, ¿podría haber alguna otra estrategia además de la que usted nos ha contado con respecto a la fibra, donde le coloca avena, linaza, ajonjolí y pasas? ¿Podría haber otra estrategia para que nosotros pudiéramos hacer algo fácil, dinámico y que pudiéramos cambiar el sabor? Pues sí existe una estrategia y precisamente a raíz de eso entonces se investigó un producto que viene en un tarro comercialmente y Adriana lo está distribuyendo. Tiene grandes propiedades y es precisamente estar con un concentrado que nos va a permitir no solamente que la materia fecal se pueda hacer más blandita y pueda ser evacuado, sino que además nos va a permitir que sea muy palatable y que cambiemos una semana tal cosa, la otra semana tal otra. Eso nos va a permitir ¿Cuál es ese? Hay un producto que Adriana está distribuyendo. Bueno, el producto se llama Fibroaven. Este producto pues me gustó mucho porque es totalmente natural, ¿sí?
Y además que tiene una formulación muy equilibrada. Está compuesto por 4 fibras, que es la linaza, la avena, el salvado de trigo, y se me olvida el salvado se me olvida en este momento, se me escapa. Son 4 fibras que estamos utilizando allí, también tiene pitaya, entonces es un producto totalmente natural, muy fácil de consumir porque viene en frascos de 500 gramos, simplemente se consume 2 cucharadas en jugo o en agua en la mañana y 2 cucharadas en la noche. Esa es una de las formas de utilizarlo, o si es para hacer pues como un impacto cuando hay graves problemas de estreñimiento y de irritación y de colon irritable, uno lo puede utilizar media horita antes de cada comida. Se utiliza las 2 cucharaditas en agua y los resultados son excelentes. Me animé a distribuirlo porque empecé como consumidora, vi los resultados, me gustaron muchísimo, entonces pues decidí como empezar a transmitir este producto en la región donde estoy, que no lo conocen. Entonces, para conseguir ese producto, ¿cómo se comunican? Se pueden comunicar al celular que les di anteriormente, al 300-226-1297, o aquí en Manizales, ¿me recuerdas por favor el teléfono de la persona que nos lo está distribuyendo? Aquí en Manizales lo pueden encontrar ustedes en el 314-821-1137. 314-821-1137. Bueno, les recuerdo... hemos llegado al final de este programa. Claro, doctor Juan Carlos, Sí. los estamos invitando para que este martes asistamos al concierto que va a ofrecer la banda del Colegio Seminario Redentorista, porque ya nos vamos al certamen de Tocancipá. Vamos a representar con mucho orgullo a nuestra región y vamos a ir allí con obras maravillosas. Entonces los esperamos en el templo del Colegio Seminario Redentorista el próximo martes a las 7 de la noche. Hay que llegar faltando 10. Y recuerden que hay que sonreír, hay que estar en paz con la naturaleza, debemos aprender a cultivar en pequeños materos en la casa y a ser felices. Compartamos más y hagamos alelopatía con nuestra familia. Claro, llegado al final de este programa, les damos los agradecimientos y a Adriana por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben los teléfonos. Un feliz fin de semana. El próximo lunes tenemos a la doctora Dora Inés Molina, que nos va a promocionar su libro de diabetes, así que estén muy atentos porque tenemos un excelente programa también el próximo lunes. Un abrazo muy grande para todos, feliz fin de semana.